Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga a cada una de las personas que se nos están uniendo en este momento, en esta reflexión, una corta reflexión que estamos haciendo sobre la Navidad en víspera de que a menos de 48 horas ya el mundo entero estará haciendo la celebración del nacimiento del personaje más extraordinario de la historia. La Biblia dice que en el principio era el verbo y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué no hacer una reflexión, un recordatorio y una remembranza? Y ¿por qué no también citar un poco la historia? Los invito a que se quede los siguientes minutos con su servidor. Vamos a hacer unas lecturas de la Biblia, algunas reflexiones de la historia que vamos a hacer y por último, en la parte casi final, vamos a tener un canto, esos cantos célebres para esta época. Déjenme compartir rápidamente con ustedes esta bendita palabra que dice, que vamos a compartir, dice así. Solamente déjenme unos segundos nada más y les comparto en esto. Dice así, la palabra del Señor dice, se cumplieron los días, o más bien vamos a entrar aquí en esa palabra aquí. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Debo de aclarar que en esta profecía de Isaías, de acuerdo a los escritos del Mar Muerto que se encontró el profeta Isaías, una de las transliteraciones que encuentra uno de los maestros de la Universidad Hebrea de Jerusalén es que la transliteración dice que no se le pondrá por nombre, sino que significa, dice, que será Dios con nosotros, Emmanuel. Así que leámoslo de esta manera. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo que será Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Déjeme compartir en estos días previos a la celebración del nacimiento, como dije, del personaje más extraordinario de la historia, como es Jesús de Nazaret, Jesus en inglés, Yeshua en hebreo. Es el nombre más pronunciado, no solamente dentro del mundo, de todas las religiones del mundo, sino también los mismos demonios. Cuando uno reprende a los demonios en el nombre de Yeshua, o de Jesus, o de Jesús, o en los otros idiomas, en nombre de Jesús, los demonios tiemblan. No solo tiemblan, sino que salen huyendo cuando los expulsamos de un cuerpo. Jesús es el personaje más extraordinario. Es la historia más bella en que Dios decidió intervenir en la historia humana. Nuestro Creador decidió intervenir en la historia humana. Podemos decir, ese salmo que dijo en cierta ocasión el rey David, Salmo 8, dice, oh Dios, habla de esa grandeza. ¿Quién es el hombre? Dice David, para que tengas memoria de él. Le has hecho un poco menor que los ángeles, porque se hizo menor. Es decir, por eso el apóstol Pablo habla de una forma contundente. Dice que él no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose humano. Si hacemos esa declaración de Filipenses y la declaración del Salmo 8, nos daremos cuenta entonces que Pablo está hablando y David están hablando de ese misterio tan extraordinario. ¿Quién es el hombre? Dice David, para que tengas memoria de él. Le has hecho un poco menor que los ángeles. Lo has llenado de honra y de gloria. Algunos hacen remembranza en parte, porque en su totalidad no se ha cumplido todavía, sino en el milenio, del Salmo 72. En uno de los versículos dice el salmista
aquellos pueblos paganos, los pueblos que no te conocen, dice, honrarán todo el día al Hijo del Rey. Si bien es cierto en su totalidad, el cumplimiento de esa profecía se cumplirá en el milenio, no cabe duda que desde hace 2000 años, la visita de Yeshua, Jesús, entre nosotros, cambió todo, no solamente todo, incluyendo las edades. Porque el año llegó, en aquel entonces llegó hasta el momento del nacimiento de Jesús. Y ahí comienza una nueva historia. Hablemos un poco de la historia de su nacimiento en esta corta reflexión y déjenme compartirles con ustedes entonces a continuación estas reflexiones de esa historia preciosa. Es muy interesante en las imágenes que ustedes están observando en este momento, que les estoy mostrando. En estas imágenes ustedes van a ver que en todas las principales urbes del mundo, desde el propio Moscú, en Rusia, desde París, la ciudad más multivisitada por por el turismo mundial, hasta ciudades como Nueva York, Washington, D.C., en todo el mundo, en el mes de diciembre, engalanan estas ciudades, las engalanan con las luces, y se van a dar cuenta que algo tiene que ver ahí con otra fiesta judía, con las luces. Pero lo más impactante es que, a pesar que estas naciones, muchas de ellas no conocen al Señor, incluyendo naciones musulmanas, porque me ha tocado estar en algunas veces en diciembre en países musulmanes y me quedé anonadado de ver cómo ellos mismos, a pesar de que no creen que Yeshua es el Mesías, ellos mismos engalanan. Ellos dicen para recordar el nacimiento del gran profeta Yeshua. Bueno, ¿por qué no conocer un poco la historia? Hablemos de esa historia. Navidad, la Navidad de Jesucristo. Aunque la fecha exacta del nacimiento del Señor se desconoce, la mayoría de los protestantes y católicos romanos celebran la Navidad el 25 de diciembre. Sin embargo, las iglesias ortodoxas orientales lo celebran el 6 de enero y las iglesias armenias el 19 de enero. Y ya le voy a decir por qué. Todas estas cosas, los tres, ¿por qué tienen diferencia? Y se va a sorprender en lo que es la historia. Se desconoce si la iglesia primitiva celebraba la Navidad e incluso en la actualidad hay grupos de cristianos que consideran que no se debe celebrar, ni siquiera debe de recordarse el nacimiento de Jesús. La primera mención con que contamos de que se celebró la Navidad fue el 25 del mes Kislev, en tiempo de Constantino, aproximadamente en el año 325. Dice, y se cumplieron los días. Hay buenos fundamentos históricos para señalar por qué la tradicional fecha del 25 de diciembre, aceptada por las antiguas iglesias griegas y romanas, representaría una fecha aproximada. Se puede señalar la fecha con cierta precisión, debido a que Mateo, capítulo 2, versículo 19, deja en claro que Jesús nació cerca del tiempo de Herodes el Grande. Josefo menciona que la muerte de Herodes el Grande ocurrió durante un eclipse en la Gran Pascua, según Antigüedades Judías 18, cita 167. El único eclipse de que sucedió, dice, en marzo de la primavera del año 5 que vamos a hablar, mientras que la Pascua judía se celebraba en el mes de abril en ese entonces. Entonces dice, por lo tanto, Jesús nació por lo menos unos pocos meses antes de la primavera boreal del año 4 de Cristo, o en el invierno del año 5 antes de Cristo, a la primavera siguiente, lo que es la razón por la que se fecha el nacimiento de Yeshua, de Jesús, en el año 5 antes de Cristo, que también coincide
porque toda la historia de la iglesia coincide que Jesús estuvo 5 años en Egipto cuando salió José y María, hasta que Herodes el Grande murió. Efectivamente, se dice que fue 5 años en Egipto, según la historia de la iglesia, coincide con exactamente la fecha en el año 0. O sea, el año 5 muere Herodes el Grande. Según la historia acerca de la Navidad, la fecha del 25 de diciembre se remonta al tiempo de Constantino. Constantino llega al poder en el año 306 hasta el año 337. Según la historia, Helena, la mamá de Constantino, quien se había ido por 3 años a Jerusalén para indagar toda la historia de Jesús, incluyendo su nacimiento. Según la historia, Helena celebró el 25 del mes Kislev, que es el primer día de la fiesta de Hanukkah, en el siglo XVI, con motivo del calendario gregoriano, se dejó permanente el 25 de diciembre como celebración de nacimiento de Jesús. Es decir, no fue sino hasta en el año 1600, siglo XVI, cuando nace el calendario solar gregoriano, cuando se incorpora la fecha del 25 del mes Kislev, que por cierto, hace una semana se celebró la fiesta de Hanukkah, y que cada 4 años, el 25 del mes Kislev, coincide con el 25 de diciembre. Algunos opinan que es por eso que en el calendario solar, porque como hay diferencia entre el solar y el lunar, es por eso que en el siglo VI, cuando se incorpora el calendario solar, deciden dejar permanentemente el 25 de diciembre, que en el calendario hebreo es 25 del mes Kislev, cada 4 años. Como quiera, a partir de ese momento se registra esa historia, y allí es donde entran algunas cosas muy importantes que quiero compartir con ustedes, o que estoy compartiendo con ustedes acerca de estos días de reflexión. A veces hay mucha polémica y muchos pleitos que discuten, y algunos hasta se enojan porque según ellos esto es paganismo. Lo sorprendente de todo esto es que la inmensa mayoría de todas las naciones están hablando en su forma ingenua, como ustedes quieran llamar, de una cosa sí es seguro: todos ellos están exaltando el nombre del personaje más famoso de la historia, que ineludiblemente solo hay un personaje en el mundo espiritual que siente profundo resentimiento, porque por las primeras 3 semanas, y por qué no por todo un mes, el nombre que más se menciona, inclusive en los propios paganos, en los propios países que ni siquiera son de origen cristiano, como el caso mismo de los musulmanes. Hay un mes como algo parecido a lo que está diciendo el Salmo 72. Dice: los pueblos que no te conocen honrarán todo el día al Hijo del Rey. A veces debemos de ser un poco reflexivos o inteligentes, o como usted le quiera decir, y decir qué cosa más bella que aún los propios paganos exaltan el nombre del personaje más extraordinario, a ese personaje que ha sido de grandísima bendición cuando llegó a nuestras vidas. Pero, ¿por qué Helena, esa mujer que muchísimo hacen, por eso dice un dicho, quienes desconocen la historia están condenados a cometer los errores del pasado? Hay cierto movimiento sectario, como los testigos de Jehová, que hablan pestes y cosas bien feas contra esta persona, que por cierto, los historiadores, incluyendo History Channel, National Geographic, que tienen expertos historiadores, coinciden que de toda la familia de Constantino, la única que realmente creen ellos que se convirtió al cristianismo
fue Helena. Constantino no creemos que él haya sido cristiano, fue un político que aceptó por circunstancia. Ahora, ¿por qué decimos eso? Porque basta con que usted vaya algún día a Israel y se dará cuenta que todititos los lugares de la cristiandad hoy identificados en Israel se debe a esos 3 años que esta mujer, dice la historia, que Helena se fue con 100 soldados romanos, era la mamá del emperador, y se instaló por 3 años en Jerusalén, y desde Jerusalén ella se fue a indagar los lugares originales de lo que ella escuchaba de la historia de Jesús, y allí ella ponía una iglesia como evidencia de la historia del cristianismo. Entre todo eso, dice la historia, que por cierto son parte de los famosos rollos del Mar Muerto, dice la historia que Helena, después de indagar, decidió celebrar la primer Navidad, un 25 del mes Kislev. Ahora, ¿qué tiene que ver ese mes con el judaísmo? Usted le puede buscar, o puede buscar dentro del judaísmo, se puede buscar dentro del judaísmo, o también puede buscar también dentro del paganismo. Solo que dentro del judaísmo, la fecha del 25 del mes Kislev es el inicio de esta imagen que ustedes están viendo. La fiesta de Hanukkah, conocido como la fiesta de las luces. Me decía una vez que fui con el rabino allá en 1990, siendo joven, al museo judío, no al museo que todo el mundo va, sino al museo judío de los religiosos. Me decía, solo imagínate a Jerusalén en la época de Yeshua, cuando no había electricidad. Y todos los pueblos pequeños como Belén, que se miraban como aldea pequeña, pueblos pequeños, y en la parte más alta, a veces de la colina del pueblo, del principal de la plaza, se ponía una gigantesca menorá y se encendían las luces. Y de largo se miraba aquello impresionante, y por eso se llama la fiesta de las luces. Pero fíjese, muy interesante porque Yeshua se identificó con esa fiesta. Por ejemplo, en San Juan capítulo 10, versículo 22-24 dice, y se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dísnoslo ahora. En otros pasajes de otros años anteriores que él asistió a Hanukkah, Jesús se identificó públicamente con Hanukkah cuando él dijo, yo soy la luz del mundo. Ninguna Hanukkah se enciende y se pone debajo de la mesa, sino que se enciende y se pone en la parte más alta. Por eso las pinturas que hay en el Museo Judío Religioso, donde muestran Hanukkah en pintura de aquellos pueblos 2000 años atrás. Dice, para que todo el mundo vea las luces de Hanukkah. ¿Por qué razón? Se pregunta uno, ¿por qué razón Helena celebró la Navidad o el nacimiento de Jesús un 25 del mes Kislev, primer día de la fiesta Hanukkah? Algunos dicen porque en Hanukkah es lo que más se parece a la historia de Yeshua. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el siervo, porque en Hanukkah hay una palabrita, la novena luz, que se llama Shamash, que quiere decir el siervo, y que es el único que le puede dar luz al resto de las 8 luces de Hanukkah. Yeshua es el único que le puede dar luz a la iglesia. Es por eso que muchos dicen que Jesús, que Helena tomó esa fiesta para dar una idea. Eso es una. La otra es porque hoy está confirmado que el edicto de quien vamos a hablar fue firmado en lo que se conoce un día como las últimas 2 semanas de diciembre y las primeras 2 semanas de enero, el famoso edicto. Veamos a ver lo que dice la palabra. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, y este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad.
También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y de la familia del rey David, para ser empadrenado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Josefo, el historiador del primer siglo, también menciona que Quirino se convirtió posteriormente en gobernador en el año 6 antes del nacimiento de Cristo. Escribe diciendo Josefo que Quirino era un senador romano que ocupaba otras magistraturas y había pasado por ella antes de convertirse en cónsul. Fue nombrado gobernador de Siria por César y además se le encomendó la tarea de asesorar las propiedades allí, así como en Judea. De modo que quien estuvo encargado como asesor y propiedad de Judea durante ese primer censo es lo que ahora hemos venido diciendo, el famoso, que la Biblia ha venido diciendo más bien, Cirineo, que es el nombre de Quirino, también oficial romano. Y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, que será Dios con nosotros. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había hablado el Señor, lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo: he aquí que la virgen concebirá y dará a luz a un hijo, quien será Dios con nosotros. En estos momentos profundos de reflexión, y antes de ir a la parte final de esta reflexión, déjeme compartir con mi niña Micaela Liat Bolaines y con el pastor de alabanza, el Divino Redentor, Aarón González, una de estas canciones históricas. La historia se remonta a la Edad Media. Era un pastor irlandés que a eso de la 1 de la mañana del 25 de diciembre lo llamaron para ir a orar por un enfermo. Salió de su casa mientras iba en los arroyos. Observó que el cielo estaba eminentemente estrellado y una estrella como la que vimos este 21 sobresalía en ese momento. Y allí ese pastor, impactado ese 25 de diciembre mientras iba a orar, compuso esta canción. Esa canción que es la más sonada en todo el planeta Tierra, en todos los idiomas. Basta con solo ir a los malls aquí en Estados Unidos, a los lugares mismos de la Casa Blanca, al Congreso de los Estados Unidos, y usted va a escuchar esa canción, Noche de Paz. Escuchemos por unos minutos. Su luz
Preciosa alabanza que hemos escuchado en estos momentos, y déjeme hacer una breve reflexión en este momento, en esta parte final. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Yahweh. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún el grano en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Pero desde este día yo os bendeciré. Ageo capítulo 2, versículo 18 y 19. 9º mes en el calendario judío es el mes Quilet. Y dice, esta fecha será conmemorativa. 24 del mes Quilet. Es decir, lo que hoy nosotros conocemos 24 de diciembre. Y ese día es cuando será conmemorativo, porque se pondrá la primera piedra, el cimiento o la piedra angular. Pablo dice que Jesús es la piedra angular. Sea lo que sea, tal como dice Ageo, esta fiesta será conmemorativa. Independientemente esté usted de acuerdo o no esté usted de acuerdo, en que usted sienta que no debe de celebrar esto, no importa. Lo único que sí le puedo decir es que la palabra más popular que se dice, aún en los que no conocen a Dios, en estos días es, en todos los idiomas, Merry Christmas, Feliz Navidad. La pregunta es, como evangélico, como hijo de Dios, dejando a un lado lo que dicen los testigos de Jehová, que nos han invadido nuestros portales y hasta nuestro instituto bíblico, con una multitud de información en contra de Jesús. Lo más grande que nos pudo haber pasado hace 2000 años fue la visita del Señor. Es por eso que alguien en uno de nuestros portales en mi Facebook decía, sin nacimiento tampoco hay cruz del Calvario. Si creemos en el Calvario, entonces creemos que Él nació. ¿Nació Jesús en esta fecha? Bueno, aunque hay múltiples de historia, para eso está la historia. Sabemos lo que más nos da es Lucas cuando dice el edicto de Cireneo, que es lo que hoy se conoce. Recuerde que en aquel entonces el mes primero no era enero, pero lo que hoy se conoce en el calendario gregoriano, entre las últimas 2 semanas de diciembre y las últimas 2 semanas de enero, para empadronarse. En esa época, ineludiblemente, de acuerdo a Lucas y Mateo, Jesús nació. ¿Cuál es el día? No lo vamos a saber. ¿Por qué Elena celebró la primera Navidad? No tenemos información más. Lo único que lo celebró en Jerusalén, el mismo día de la fiesta de Hanukkah. Independientemente se sepa o no se sepa la fecha del día, nosotros como cristianos hemos de sentirnos orgullosos de que al menos se dedica en remembranza y en forma global la dedicación del nacimiento del personaje más extraordinario de la historia. Como dijo Isaías, Dios con nosotros. Y en otra palabra dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y su principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Si bien es cierto, estos días de Navidad
este 2020 doloroso, solamente en Estados Unidos, para más de 220,000 familias que lloran a un ser querido desaparecido. Nuestra América Latina, estas sombrías cuarentenas de este ataque, de esta pandemia, nos hace recordar una Navidad tal vez no muy bonita. Pero sin embargo, creo que en estos días de Navidad debemos de aprovechar los portales de Internet, no para estar sacando cosas que no van en la inteligencia, sino utilizar, como dijo Jesús, que fuéramos astutos como serpiente. O yo diría también como el apóstol San Pablo con los atenienses. Aprovechemos en este momento en que los paganos están sensibles y que, por cierto, todas esas menciones de esa ídolo como esta música menciona, eso ni siquiera lo conocen los paganos. Eso lo traen a la memoria aquellos que quieren buscar un resentimiento. Los mismos católicos, en su ignorancia del conocimiento de las Escrituras, reconocen que celebran el nacimiento del personaje más grande de la historia, Jesús de Nazaret. Aprovechemos como cristianos, como evangélicos en estos días, no para crear polémica, que este es el mejor momento y ya tenemos demasiada polémica con la pandemia, sino para crear un corazón sensible y decirle, no sabemos si Jesús nació, no vamos a discutir eso, pero que nació en esta fecha, pero que nació, que vivió entre nosotros, vivió, que fue a la cruz del Calvario, que murió, que resucitó, que ascendió de nuevo a los cielos y que esperamos su retorno. Comparte con toda la gente, con tus amigos y con tu familia en este mes que es tan sensible, sencillamente, momentos lindos y alegres. ¿Y por qué no? Los regalos. Si hace 2000 años nosotros recibimos el regalo más grande, el regalo del Dios Todopoderoso que se hizo humano y vivió entre nosotros. Solo comparte. No entren en discusiones, no entren en polémica. No utilicen las redes sociales para traer más polémica que ya nos ha traído la pandemia. Solo utilicémoslo como luz que son para hacer luz en medio de las tinieblas. Solo dile a un amigo, no sabemos si fue esta fecha, pero sí, te felicito porque celebras el nacimiento de Jesús. Y le puedes hacer esta pregunta, ¿pero ya nació Jesús en tu corazón? Porque lo más importante no tanto es hacer fiesta y hacer esto, sino lo más importante es saber si Jesús nació en tu corazón. Porque la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta Navidad, que Jesús nazca en tu corazón como tu Señor y Salvador de tu vida. ¡Feliz Navidad!